Hola, buenos días. Eh, Invitados una vez más a un webinar mensual que realizamos. Hoy es un webinar especial por muchos sentidos. Es el webinar número 50 de lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo 5 años de hacer webinar desde 2019, desde diciembre, justo cuando se empezaba a hablar del coronavirus. O sea, fue una oportunidad para tener una gran audiencia, ¿no? Con el confinamiento. También va a ser el último webinar del año, el último webinar de quinquenio. Este año hemos estado celebrando el 25 aniversario de la fundación de Aleasoft. Y bueno, como va a ser el último, aprovecho también para felicitar por Navidades, por fin de año, ¿no? Es la última oportunidad que vamos a tener de estar juntos un rato. También el webinar va a ser especial porque bueno, tenemos invitados muy especiales. Todos los invitados han colaborado con nosotros durante 5 o 4 webinars. Y también queremos felicitar directamente a Uriol, que va a estar aquí con nosotros. Este es su webinar número 50 en español. Ya hizo el número 50 en inglés, o sea que es su webinar número 100. Lo felicitamos. Ha tenido ahí una actitud estoica durante estos 5 años, preparándolo, eh, poniéndolo magníficamente. Por cierto, en el webinar de inglés que hizo a las 10, hace un resumen interesante de muchas de las cosas que vamos a hacer, con números, con tiempo. Y también, bueno, los invito a que vean ese webinar, ¿no? La grabación, porque ahí están los datos estadísticos, una serie de información que debería. Quiero felicitar también a Alejandro, que ha estado con nosotros también en 100 webinar, 50 en inglés, y ahora está en el back office, ¿no? Haciendo toda la cobertura, también a todo el personal de Aleasoft. Cada webinar mensual de estos que hacemos intervienen entre 15 y 20 personas, o sea, un trabajo ingente para poder enviar esta información a nuestros oyentes o a los que nos ven, ¿no? Y también, bueno, felicitar a todos los que nos ven, que cumplimos 5 años viéndonos, y hay algunos que prácticamente yo creo que se han conectado a 50. Incluso hay gente que se conecta en inglés y en español. Y también, bueno, damos las gracias a todos los que hacen posible que estos webinars sigan funcionando. Este webinar es diferente también en el contenido. Nosotros nuevamente empezamos con una parte del mercado de análisis cuantitativa que hace Uriol. Y ahora, como estamos ya a fin de año, ya hay compromisos para comer en muchas empresas. Lo vamos a hacer más corto, va a durar entre 1 hora y 1 hora y media, en dependencia de cómo vaya fluyendo. No más de 1 hora y media, terminaríamos a la 1 y media en cualquier caso. Y bueno, vamos a hacerlo en plan mesa de análisis. Hemos denominado el webinar punto de inflexión de quinquenio de la fotovoltaica, quinquenio de las baterías. Como dijimos, estamos cerrando un quinquenio y estamos comenzando otro. Pensamos que el quinquenio que terminó, lo más importante ha sido la evolución de las renovables, y el quinquenio que viene va a ser, bueno, la revolución de la batería y la hibridación. Los invitados que tenemos son Oscar Barrero, que es partner responsable de energía en Price; Carlos Milán del Bosch, de Deloitte, que es partner de Transition Energy Sector en Deloitte; Antonio Hernández Tono, que es partner de temas regulatorios en Price; y bueno, como dijimos, Uriol Salto, que es el panel de Aleasoft y que bueno, que también va a participar como ponente. Los puntos que vamos a tratar, como dijimos, es la primera parte. Vamos a tratar de dar una vuelta de exposiciones, ¿no? Sin presentación, de lo que ha ocurrido en el quinquenio que transcurre, sobre todo con respecto a las renovables, ¿no? ¿Qué ha pasado con la eólica? ¿Qué ha pasado con la batería, con la demanda, con el hidrógeno, con otros combustibles, ¿no? Dar una pequeña panorámica. Y en la segunda parte de esta vuelta que haremos, vamos a hablar de estos mismos temas, pero orientándolos hacia el futuro, para el próximo quinquenio, que tenemos que pensar que el 31 de diciembre, cuando termine el quinquenio, ya estamos en víspera del 2030, ¿no? Que es un año emblemático. Con lo cual también haremos referencia al PNIEC, cómo ha ido funcionando, cómo va funcionando. Y también hemos dividido el webinar de alguna manera por sectores de especialidad. Por ejemplo, en el caso de Carlos hablará de temas de mercado y de financiación, también de PPA; en el caso de Oscar
hablará de PPA y de la industria y también del mercado. En el caso de Tono hablará sobre todo de temas regulatorios, antes y después, las perspectivas que tenemos ahora con los cambios que hemos tenido. Y Uriol hablará también, bueno, de estos temas, ¿no? Eh, bueno, sin más, yo creo que comenzamos la ronda. Mm, el- el- la secuencia será primero Uriol, tendrá unos 5 minutos, o bueno, menos, podemos aprovechar el tiempo y hacer más rondas. Después estará eh, Oscar, será el segundo, después Tono y por último Carlos, ¿no? O sea, hacemos este orden porque Oscar se tiene que ir un poco después de la una más o menos. Entonces, bueno, sin más dilación, le doy la palabra a Oriol. Pues muy buenos días, gracias Antonio. Bueno, soy el primero, voy a hablar de lo que conozco más, que es el mercado, y mirando este último lustro, estos últimos 5 años, cuando lo revisaba así pensando en qué puntos destacar, lo que creo que hace que vale la pena destacar es que creo que han sido los 5 años de sustos y crisis, porque además me sale una cada 2 años, ¿no? Empezamos en 2020 con el susto de la COVID, ¿no? Y la posterior crisis, ¿no? La demanda se desplomó, los precios también fueron muy bajos ese año. Después, en 2022, tuvimos el susto de la invasión de Ucrania y la posterior crisis de precios de la energía, precios que no habíamos visto nunca y que prácticamente ni nos podíamos imaginar que pudieran suceder, y los tuvimos ahí durante 2022, parte de 2023 también. Y ahora en 2024, 2 años después, hemos tenido. Oriol, has tenido un pequeño fallo con la conexión, 3 segundos. Vale. No, decía en 2000, ahora en 2024 hemos tenido el susto de los precios negativos, aunque poco negativos, ¿no? Y la posterior crisis, no sé si llamarlo crisis, pero el posterior momento de precios muy bajos durante la primavera, ¿no? Y es eso, ha habido altibajos en el mercado, y si miramos qué destacar en el sistema eléctrico, en el mix, sí que hemos escogido lo de la revolución de la fotovoltaica porque creo que es el caso más, lo que más destaca, ¿no? Cómo ha crecido, cómo se ha multiplicado varias veces la capacidad instalada desde 2019, ¿no? Después del largo parón de la travesía del desierto de las renovables. La eólica también, aunque no ha sido tan espectacular, pero digamos que en general son 5 años de crecimiento muy importante de las renovables, y todo ello con una demanda a la baja. Desde la crisis financiera de 2008, la demanda se estancó en general en todos los países de Europa. En general la tendencia fue a la baja. Después, a partir de 2014-2015, empezó a recuperarse ligeramente, pero después en 2019 empezó a caer ya en todos los mercados. Y ahora en 2024 vemos algunos signos de recuperación en algunos mercados, pero vaya, digamos que en los últimos 5 años la tendencia ha sido claramente a la baja. Y bueno, la combinación de mucha renovable y poca demanda, o demanda a la baja, ha traído sus problemas, digamos, sus inconvenientes, y es que este engranaje de la transición energética, que tiene muchos vectores y que todos deben funcionar más o menos a la par para conseguir el objetivo final, la descarbonización, ¿no? Tener un sistema energético completamente verde, pues ha traído inconvenientes como los precios bajos, la canibalización de precios por parte de las renovables, los precios bajos, o digamos, si nos centramos en los precios negativos, que son a lo mejor precios cero, precios negativos, que son lo más destacable, digamos, de precios bajos en general siempre ha habido, pero precios bajos negativos no son algo nuevo en el mercado español. En 2013-2014 tuvimos ya precios cero. En Alemania, en otros países son relativamente bastante comunes las horas con precio cero. Pero sí que destaca que en este 2024, sobre todo 2023 también, pero 2024 sobre todo, ha crecido
relativamente bastante el número de horas cero de lo que veníamos, ¿no? Que eran muy pocas en los últimos años. Y esto es un problema que se plantea pues, de cara a los siguientes 5 años, que hablaremos después, ¿no? Que podemos plantear para solucionar eso o cómo pensamos que va a evolucionar o qué necesita el sistema para evolucionar con eso, ¿no? En cuanto a los precios negativos, en España cerraremos el año alrededor con unas 800 horas de precios cero negativos. Eso es alrededor de un 9% de las horas totales del año. No es algo desorbitado. En 2013 tuvimos ya cerca de 500, por lo que 800 tampoco es algo desorbitado, pero sí que el ritmo con que han crecido en este 2024 hace esperar que los próximos años vaya a ser algo de lo que se va a hablar, ¿no? Y ya veremos después cómo lo afrontamos y qué pensamos que necesita el sistema para cubrir esto. Y el otro inconveniente que nos ha llevado es el tema de los curtailments. Que el tema de los curtailments a lo mejor se le da un poco más de demasiada importancia respecto a lo que es. El otro día nos decían desde Red Eléctrica que en el global del sistema el curtailment a las renovables es de alrededor del 2%. Teniendo en cuenta que tenemos un mix con más del 50% de energías renovables, un 2% de curtailments es bastante bajo, digamos, ¿no? Sí que es un problema para algunas centrales, porque el tema de los curtailments es un tema de algunos nodos en particular más que de otros, por lo que para algunas centrales sí que será un problema importante, pero en general no es algo que vaya, no es algo que vaya a hacer sufrir, digamos, en general a las instalaciones renovables que ha hecho sufrir estos años, ni que vaya a ser muy destacable en los próximos años si afrontamos los retos tal como pensamos. Y más o menos esto para no tomar mucho más tiempo. Uriol, quería comentar sobre el tema Eh, de curtailment, como tú dijiste en el evento de APA de la semana uh-huh, pasada, Concha de Red Eléctrica planteó que el curtailment de este año era de 1,8%, y resalto esto porque se ha creado como una nube negra alrededor del uh-huh. curtailment, como si hubiera un gran curtailment en España, y somos el país de Europa que, como decir, relativamente tiene más renovables y menos curtailment tiene, ¿no? Eso quiero destacarlo, porque incluso hay gente que hace previsiones del curtailment para los próximos años catastrofistas y la situación no es así, ¿no? Quería solo plantearlo, ya que, y es 1,8, ¿no? Un pelín menos de 2, pero bueno, Sí, bueno, lo ya lo redondeé, pero dijo, sí. vale. Oscar, no sé tu opinión sobre los 5 años que han pasado, ¿no? El lustro, el quinquenio. Perfecto, Antonio. Oye, 1 millón de gracias por invitarme a este panel de lujo con el resto de mis compañeros y en un momento tan apropiado para hacer balance, ¿no? También estaba haciendo ayer retrospectiva como Oriol y intentaba ver pues, cuáles eran los aspectos más relevantes en los últimos 5 años y me salían unos cuantos positivos y otros negativos, ¿no? Voy a empezar por los positivos. Yo creo que hay un hecho indudable y es que hemos tomado una posición de liderazgo en Europa en renovables que creo que es para sacar pecho, ¿no? Es decir, oye, yo creo que somos el líder en solar, somos la segunda economía en Europa en potencia instalada de renovables, el primer país en PPAs, el primer país en precios de PPAs. Hemos integrado casi 25 gigas en estos 5 últimos años con todas las dificultades que contaba Oriol, de crisis, de mercado, también de subidas de tipos, es decir, cadena de suministro, de repente subían los precios de los equipos, no había... O sea, hemos tenido muchas dificultades y aún así hemos integrado 25 gigas de renovables y tenemos probablemente el porcentaje de producción de renovable, uno de los porcentajes más altos, ¿no? Llegamos ya al 50% de la generación del mix. Esto es, creo que son cuestiones que son facts y que creo que son buenos, ¿no? De decirlo porque, oye, pues es un tema complejo que hemos sabido afrontar, ¿no? Y además yo te diría que la crisis de precios energéticos que hemos vivido la hemos sorteado razonablemente bien, incluso te diría mejor que en otros países. Es decir, gracias a que tenemos un mix de generación muy diversificado, ¿no? Y una menor dependencia, ¿no? Del gas de tubo de Rusia, pues nos llevó a sortear la crisis, al menos a nivel de precio de mercado mayorista, mejor que otros países. Es verdad que luego teníamos el problema de la PVPC, ¿no? Y del ruido social que generaba, que llevó a tomar unas ciertas medidas, ¿no? de intervención, vamos a llamarlo así, pero la realidad es que nuestros precios eran más competitivos que nuestros vecinos de Europa. De hecho, lo siguen siendo. Hoy que sabéis que tenemos un día de estos complicados a nivel de precios de energía en Europa, en el resto de los países de Europa están viviendo picos de 2-3 veces la punta que estamos viendo en España, siendo la punta de España anormalmente alta, ¿no? Pero mientras estamos hablando aquí de cientos y picos, hay países de Europa que están en los 400, 500, auténticas barbaridades, ¿no?
Y las señales de precios, además, para el año que viene de futuros, pues dan también precios en España mucho más competitivos que en Francia, en Alemania, incluso Italia, ¿no? Con lo cual está claro que el mercado en España está funcionando bien. Y de hecho lo ligo a otro aspecto positivo, este puede incluso resultar un poco más chocante, y es que valoro positivamente la no reforma del mercado, ¿no? Que emprendió Europa en un pleno debate de que parecía que había que tirarlo a todo abajo. Al final la realidad es que no hubo una reforma estructural como tal, se sigue valorando que el mercado marginalista funciona y tiene que seguir funcionando, que la vía es la contratación a través de mercados a plazo, que las subastas tienen que ayudar pero no pueden ser obligatorias, y que hay que introducir otros mecanismos de mercado como la flexibilidad y la capacidad, que son cosas que en España ya estamos viendo acuciantes, ¿no? Incluso te diría, y esto también puede sonar también un poco chocante, incluso diría que es positivo que no haya habido subastas en los últimos años, porque el mercado PPA ha seguido funcionando, y incluso algunas subastas fallidas pues dieron claramente la señal de que quizás el mercado iba por otro lado, ¿no? Y que es mejor dejar que el mercado funcione en base a esa bilateralidad, ¿no? Y luego también que ese comportamiento de precios bajos, que tiene una señal negativa para los generadores, obviamente, pues también ha generado cierto efecto de llamada a los consumidores, ¿no? Ahora vamos a verlo, ya veremos luego en los retos a futuro si somos capaces de capturar esa oportunidad, pero es verdad que hay una cierta efecto llamada, ¿no? Para determinado tipo de consumidor que busca precios bajos, competitivos, renovables, que bueno, pues que puede, si hacemos las cosas bien, ser una oportunidad industrial, ¿no? Pero también hay aspectos negativos, ¿no? Y voy un poco más deprisa, ¿no? Uno ya lo ha comentado Oriol, es que hemos tenido un desequilibrio en el desarrollo de esas renovables. Tenemos mucha solar, pero muy poca eólica. Es decir, la eólica no estamos llegando al objetivo y tiene pinta de que va a ser complicado que lleguemos, teniendo en cuenta el pipeline de proyectos que tenemos. Y esto, evidentemente, genera mucho desequilibrio entre la oferta y la demanda, básicamente por los perfiles de producción de una tecnología y otra, ¿no? La demanda eléctrica ha caído y eso pues, ha generado un estrechamiento del mercado, cuyos efectos también evidentemente se ven en el precio, ¿no? Y la demanda eléctrica, sobre todo la industrial, pues no tiene una perspectiva muy positiva, digamos, al menos que mejoren las condiciones ya macroeconómicas que, como sabemos, afectan no solamente al sector industrial español, sino al conjunto del sector industrial europeo, ¿no? La competitividad industrial se ha visto mermada. Fijaros que puede parecer un poco contrario o contradictorio, ¿no? Respecto a que el mercado y los precios en España se están comportando mejor, pero es verdad que partimos de un precio eléctrico de generación, vamos a decirlo así, más competitivo que nuestros países europeos, pero cuando el resto de los países europeos para la industria electrointensiva introducen otros elementos de compensación, acaban teniendo una tarifa más baja, ¿no? Con lo cual, lo que no tienen por fundamentales de mercado consiguen hacerlo a través de compensaciones económicas, y eso ha hecho que la industria española incluso haya sufrido más que otras industrias europeas, ¿no? Y luego tampoco hemos hecho los deberes, creo, en el desarrollo de las redes y almacenamiento. Creo que nos ha pillado un poco quizás desprevenidos, ¿no? Los efectos del mercado, ¿no? De la canibalización de precios, los vertidos que mencionaba Oriol, o los precios ceros negativos, quizás esto lo veíamos más a final de 2030, ¿no? O a partir de 2027, 28, con lo cual había cuestiones como los mercados de capacidad, el despliegue del almacenamiento, que siendo necesario y previsto no parecía urgente, y ahora nos hemos encontrado que es urgente, ¿no? O el despliegue de las redes, ¿no? Que son cuestiones que son fundamentales para conectar esa oferta y la demanda, ¿no? Y que los precios vuelvan a dar una señal positiva, ¿no? Comentabas bien, Oriol, que es verdad que Red Eléctrica comenta que el nivel de restricciones es bajo, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de penetración de renovables. Pero claro, no se está teniendo en cuenta el curtailment de mercado, es decir, qué generación no está casando en el mercado, que al final es también energía que afecta, ¿no? A la cuenta de resultados de los generadores, ¿no? Ahí podemos irnos seguramente a porcentajes superiores, ¿no? Con lo cual yo creo que hay cuestiones que hemos visto los efectos mucho antes de lo que pensamos que íbamos a ver, y por lo tanto, pues todas las cuestiones de desarrollo de mecanismos de mercado y de integración de nuevas tecnologías o de desarrollo de redes, pues estamos ahora corriendo, pero difícilmente vamos a ver resultado antes de 1 o 2 años, ¿no? Gracias Oscar por tu intervención. Después de esta vuelta recuerdo que vamos a hablar del futuro. Ahora estamos hablando un poco del cierre del quinquenio. Si os interesa alguna cosa, aprovechando nuestros ponentes, por favor hacer preguntas en la parte de preguntas y respuestas, por si tenemos tiempo al final de contestar. Ahora le damos a la palabra a Tono de EY, partner de EY.
para que nos hable de los temas regulatorios, ¿no? Que además ya tenemos preguntas de temas regulatorios también, Fenomenal, oye, sobre pues todo el quinquenio pasado, ¿no? Después hablaremos del futuro. sí, oye, pues mil gracias, un placer, Antonio, estar otra vez con vosotros en otro webinar después de varios años y, por supuesto, un placer compartir mesa con los bien conocidos compañeros, Óscar, Carlos, Oriol. Pues yo, para complementar un poco lo que mencionaba Óscar, sí que, y yendo al pasado, luego ya hablaremos de los retos, que hay muchos de cara al futuro. Yo hablaría en positivo. Primero, o sea, yo creo que desde un punto de vista de transición energética se han tenido, agruparía las medidas en dos grandes bloques, coyunturales y estructurales, que van a marcar el camino hacia el medio plazo, ¿no? Desde el punto de vista coyuntural, pues hemos tenido la crisis de la COVID y, y aquí yo destacaría el esfuerzo no solo de transición energética, sino de todo el gobierno de absorber 160.000 millones de euros que nos han venido, en gran parte transferencias, 80.000 millones de transferencias. Y hoy justo teníamos a Carlos Cuerpo, el ministro, en nuestra torre, hablando de este tema, y nos daba la noticia actualizada de que se han convocado ya de esos 80.000 transferencias en torno a 75.500 millones y se han resuelto ya 44.000 millones de euros. O sea, que yo creo que, joder, teniendo en cuenta que la administración tiene sus límites, no está mal, porque hay muchas voces críticas, pero al final la administración tiene que resolver y tiene que resolver para que en un futuro, cuando haya una auditoría por parte de la Unión Europea, eso esté totalmente controlado. Y por otro lado, la crisis de suministro y de precios, que a diferencia de la crisis de la COVID, que fue global, la de precios y suministro fue muy enfocada a Europa. Afortunadamente, España hizo un esfuerzo en infraestructuras gasistas hace años, que nos ha venido muy bien, para que España, como bien decía Óscar, no haya tenido crisis de suministro por la diversificación del mix y sobre todo por tener no solo tubos, sino también regasificación en España y almacenamientos, pero sí hemos sufrido la crisis de precios. Precios del gas, que por los mixes energéticos y el papel de los ciclos combinados se trasladó a crisis de electricidad. Y aquí yo destacaría en el ámbito regulatorio, que es el que más me tocaba, ¿no? Pues cómo el gobierno ha tenido que aprobar más de 10 reales decreto ley desde junio del 21 hasta marzo del 23 para hacer frente a esta situación. Aquí medidas principalmente reducir impuestos, reducir cargos y peajes que afectan, como bien sabemos, a las facturas eléctricas de forma significativa y luego todo lo que tiene que ver con medidas de intervención como la minoración de los ingresos de las tecnologías inframarginales o el tope al gas, y el corolario ha sido presidencia española, Unión Europea y la aprobación de la reforma del mercado eléctrico. Y yo aquí complementaría lo que mencionaba Óscar, pues en el sentido de que si nos vuelve a pasar esto en Europa, que no ocurra lo que pasó de que cada uno hizo lo que pudo. Ahora ya hay medidas coordinadas de que si vuelve a pasar esto, se va a actuar conjuntamente. Eso en el ámbito coyuntural. Y en el ámbito estructural, y por ser muy breve, yo destacaría lo que supone la Ley de Cambio Climático de mayo de 2021, que ya obliga a España a cumplir unos mínimos en eficiencia energética, renovables y reducción de emisiones, y luego reducir la dependencia energética del exterior. Cómo eso se ha ido acompañando con hojas de ruta, las 5 grandes hojas de ruta que luego se han consagrado en el PNIEC, la de hidrógeno verde, la de biogás, la de eólica flotante, en el ámbito offshore, el almacenamiento y el autoconsumo. Eso unido a los PERTEs, que se han aprobado varios, 12, algunos de ellos ligados al sector de la transición energética, en el sector de la energía. Yo aquí destacaría el PERTE-ERA, que ya se han resuelto, por la información que nos da el ministro esta mañana, casi 6.000 millones de euros. El de vehículo eléctrico y conectado se han resuelto 3.700. El de economía circular se han resuelto casi 400. Y el de descarbonización industrial,
pues del orden de los 800 millones. Y todo esto ha permitido elaborar una primera versión del PNIEC en 2021 que tuvo que ser modificada en 2023 y 2024 por todo lo que ha pasado en el ínterin. Entre otras cosas, pues la necesidad de Europa de ser mucho más independiente o menos dependiente energéticamente del exterior y promover las renovables. Que al final, y en línea con el informe Draghi, yo soy de los convencidos de que la descarbonización va a generar un avance muy relevante de la competitividad industrial si lo hacemos bien. Pero esto lo dejo para el futuro, para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Tono, muy interesante. Después, bueno, ahora vamos a darle la palabra a Carlos, que también socio de Deloitte. Carlos, por Sí, favor. buenos días. Muchas gracias, Antonio y Oriol, por invitarme y, desde luego, encantadísimo compartir mesa con Óscar y con Antonio, que saben seguro mucho más que yo en esto, ¿no? Yo, que provengo muchos más años en el lado de las renovables, pero del lado de la financiación, voy a tratar de aportar ahí también mi punto de vista sobre lo que ha pasado este quinquenio que cerramos ahora, ¿no? Y yo lo resumiría, además, lógicamente, de las cosas que han dicho ya Óscar, Antonio y Oriol. Me es mucho más fácil ir a algunos temas concretos porque coincido plenamente con lo comentado, ¿no? Yo diría que el sector renovable ha llegado a una madurez, ¿no? Eso es tremendamente positivo porque acompaña esa transición energética que todos queremos hacer. El comentario ahí al margen es la transición energética, lógicamente, es inevitable, ¿no? O sea, va a pasar sí o sí, pero genera incertidumbre y volatilidad, que es lo que hemos precisamente experimentado, ¿no? Y la historia es que, dependiendo de todos los ingredientes que hagan falta para que esa transición se haga en tiempo y forma, ¿no? Pues requiere más gasolina o menos. Es como un coche, si vas más rápido, un coche de combustión, vas más rápido, consumes más, vas más lento, consumes menos, ¿no? Y eso tiene unos precios. Esos desequilibrios, ¿no? que han movido ciertos temas, ¿no? De precio, de desequilibrios entre oferta y demanda, etcétera, bueno, pues yo creo que han también facilitado esa madurez del sector. Ha habido muchísimo apetito inversor, yo os recalcaría eso en el quinquenio, tanto por el lado de los inversores de equity como por el lado de los inversores de deuda, ¿no? Esto se ha juntado con un escenario de tipos de interés extremadamente bajos e inusuales para lo que viene siendo habitual en el pasado, lo que ha aportado muchísima liquidez al sistema, que es lo que ha permitido el que se financien, tanto por parte de corporates como por parte de entidades de inversores financieros y de bancos, esos más de 26-27 mil megavatios adicionales que ha habido, ¿no? Todo ello en un quinquenio en donde claramente las renovables han llegado al grid parity y por tanto ya no hacen falta esquemas de subvención o de feed-in tariff para que el renovable sea viable, y lo que ha hecho ha sido despertar un mercado de PPA que ha explotado. El mercado de PPA incipiente estaba en el año 2016-17, pero claramente este quinquenio que cerramos ahora ha visto un mercado tremendamente atractivo y líquido de PPAs. No es el caso ahora, que es un mercado comprador, ahora veremos un poco los retos, ¿no? Pero yo resaltaría también que todos estos ingredientes, ¿no? El capital, bajos tipos de interés, mercado de PPAs atractivo, ha favorecido el que lleguemos hasta donde estamos hoy. Y coincido en que no es tan grave el curtailment, los precios, pues me he molestado esta mañana en sacar los precios medios del mercado en España. En el 20 eran 35 euros, en el 21 121, en el 22 167, medidas que bien ha comentado Antonio, bien aplicadas, hemos bajado 90 en el 23 y a lo mejor esperamos cerrar carga base el 24 unos 62-63 euros, ¿no? Luego yo creo que hemos tenido esa montaña rusa que, bueno, pues ha debilitado ciertamente algunas señales de inversión, pero yo diría que el quinquenio que ha pasado ha sido un quinquenio fuerte, mercado maduro, con una tesis de inversión a largo plazo muy, muy sólida, ¿no? Y que yo creo que no deberíamos de perder, y yo creo que tenemos los medios para que siga habiendo apetito inversor. Y con esto he sido breve y nos podemos centrar en los retos, que creo que seguro que es más interesante que mirar a lo que ha pasado, ¿no? Sí, tienes razón. Vamos a hablar ahora del quinquenio que comienza dentro de unos días y sobre todo centrándonos en los aspectos fundamentales, ¿no? Yo creo que el más importante de todo es la batería, pero bueno, vamos a tocar también las renovables, fotovoltaicas, las perspectivas de la eólica y bueno, el tema de la demanda, que es fundamental, los temas regulatorios que nos afectan.
también vuestro punto de vista de cara a todo lo que es el desarrollo de las redes de distribución, transporte e intercambios internacionales. Y si da tiempo, hablaríamos también del hidrógeno verde y de los combustibles y de los biocombustibles, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que más nos preguntan. Evidentemente no tenemos tanto tiempo, pero bueno, vamos a intentar de forma resumida, como ha hecho Carlos, ¿no? Intentar barrer todo esto. Entonces damos la vuelta con Uriol. Vale. Eh, bueno, los 5 años que vienen. Hemos escogido las baterías de alguna manera como, sí, puede ser uno de los aspectos más destacados. No es el único, veremos que vamos a necesitar muchos. Pero hemos escogido las baterías. De la misma forma que hemos escogido la fotovoltaica para describir un poco los últimos 5 años. eh, Escoger las baterías creo que tiene sentido porque lo que vemos es que la explosión o el crecimiento va a ser bastante exponencial, tal como hemos visto en la fotovoltaica, ¿no? Aunque hemos visto que no ha sido solo la fotovoltaica, sino una combinación de demanda eólica y muchas más cosas. Igualmente, para los siguientes 5 años, el más destacado podría ser las baterías, como ha dicho Antonio, por el crecimiento exponencial que pueden tener. Vemos que podrían ser ese crecimiento por varias cosas. Como hemos visto, estamos en un momento en el que el mercado se ha dado cuenta que necesita almacenamiento. Nos hemos centrado mucho en crecer en la producción, en las renovables. Nos hemos olvidado un poco del resto, de la demanda, del almacenamiento. Y ha llegado el punto donde nos hemos dado cuenta que necesitamos almacenamiento. Por eso pensamos que es un punto de inflexión y que el crecimiento a partir de ahora va a ser muy rápido. Para que haya crecimiento rápido, pero también se necesita que los costes y que el retorno de la inversión sea suficientemente atractivo, ¿no? En cuanto a los costes, al igual que hemos visto en la fotovoltaica, la caída de costes de las baterías ha sido muy importante. En los últimos 10 años, precios han caído un 86%, ¿no? Llevábamos ya en los últimos años precios un poco estancados, parecía que habíamos llegado un poco al suelo de todo lo que podían bajar y justo en este 2024 la caída ha vuelto a ser importante, por lo que seguramente continuarán cayendo en el futuro y eso hará que, al igual que la fotovoltaica, pueda experimentar el crecimiento tan rápido que esperamos. Y en cuanto al retorno que pueden obtener los proyectos de almacenamiento, bueno, aquí nos dedicamos a hacer esas previsiones de ingresos a largo plazo de los proyectos de batería. También os remito a los webinars que hemos hecho anteriormente. En octubre con Deloitte precisamente mostraban ellos algunos análisis y resultados de retorno en proyectos de baterías y empezamos a ver ya esos números que diría que nos dan pie a pensar ese rápido crecimiento que esperamos ver en los próximos 5 años. Porque los costes son bajos, porque el retorno ya empieza a ser y porque como hemos visto, el mercado ya lo necesita, ¿no? Nos hemos dado cuenta, a lo mejor un poco tarde, que lo necesitamos. Pero bueno, destacaría las baterías, pero necesitamos muchas más cosas. Necesitamos la demanda, que ha venido cayendo, que 2024 podría ser ese punto de inflexión. Nueva demanda renovable para descarbonizar el transporte, la calefacción, la industria. Un componente aquí importante serían los data centers, que ahora se habla mucho de ellos. Puede ser, si realmente tenemos esa energía tan atractiva como comentaban ahora los otros ponentes, un polo de atracción para data centers con un incremento de la demanda importante. El hidrógeno verde para descarbonizar esos sectores que no se pueden electrificar. También España tiene potencial para ser ese punto, ese punto de producción de hidrógeno verde para el resto del continente o para el resto de países de la parte sur del continente. Y no solo demanda y almacenamiento, también hemos hablado también se ha comentado el tema de las infraestructuras, de la red, de las interconexiones con el resto de países. La península continúa siendo una isla energética y parece que está costando que los proyectos de interconexión se planteen con el objetivo correcto de ayudar a la descarbonización, más allá de un beneficio económico así a corto plazo. Son importantes las interconexiones, la mejora de la red para el tema de los curtailments, etcétera. Bueno, y toda la interrelación entre estos factores, ¿no? Tenemos que continuar creciendo en renovables, ¿no? La interacción entre renovables y almacenamiento, ¿no? Las plantas híbridas
que ayudarán a gestionar esa producción intermitente, ayudarán a poner la energía en la red cuando se necesite. Eso va a mejorar también el retorno de la inversión, a las inversiones mucho más atractivas, porque ahora mismo con la canibalización pues estamos en ese punto de a ver si realmente ya no va a ser atractiva la inversión en fotovoltaica o en eólica. El almacenamiento hibridado ahí va a jugar un papel importante. El autoconsumo, que pone la demanda y la producción en el mismo sitio, digamos, sin necesidad de red eléctrica, y donde ahí puede jugar también un papel importante el almacenamiento. Y yo diría que es básicamente eso. Destacamos las baterías porque puede ser bastante espectacular el crecimiento, pero hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta también. Y gracias, Uriol. Óscar, siguiendo el sentido. Perfecto, pues lo mismo, ¿no? Pensando un poco en los aspectos, digamos, a tener en cuenta en los próximos 5 años, la verdad es que cuando lo iba preparando pensaba en que iba a hablar solamente de la demanda también y de la flexibilidad, pero luego al final llegué un poco a la conclusión que ha llegado Oriol. Les digo, es que al final hay muchísimas cosas, ¿no? Es un cóctel de cosas, todas ellas muy importantes, porque si algo hemos aprendido en los últimos 5 años, ¿no? Es que vamos hacia un sistema cada vez más complejo en que cada una de las variables pues, te puede desequilibrar el conjunto de todas, ¿no? Y afectar, obviamente, a los precios, al mercado, ¿no? Y a la señal de precio tanto para consumidores como generadores, ¿no? Fíjate que primero quería llamar sobre un tema que no sé si ha llamado lo suficientemente la atención, ¿no? Que es que esta nueva Comisión Europea, uno de los primeros mandatos que tiene el comisionado, digamos, responsable de materia de energía, y que, como decía Antonio, ya venía incluso indicado, ¿no? El informe Draghi, que está sirviendo un poco de apoyo a esa nueva política europea, es que hay una línea estratégica clara a reducir los costes de la factura energética, ¿no? Para hacerla más competitiva, ¿no? Y sobre todo pensando en la industria, ¿no? Claro, esto ha generado una cierta suspicacia, ¿no? De si se va a volver a abrir el debate sobre la reforma del mercado. No parece que ese sea el objetivo, ¿no? Y que el objetivo va a estar más orientado hacia ayudas o mecanismos de apoyo al consumidor final, pero obviamente, y desde luego si estás desde la perspectiva del consumidor, esto es una de las cuestiones que habrá que estar muy atentos, ¿no? A cuáles son las conclusiones, ¿no? Y a qué medidas se proponen, porque es una de las piezas fundamentales, no de la estrategia energética, sino de la estrategia en su conjunto de Europa, ¿no? Para los próximos años, y habrá que estar muy, muy atentos, sobre todo, no solo a cómo Europa gana competitividad respecto a otras regiones, sino también para que esos mecanismos pues mejoren también o reduzcan las distorsiones que pueda haber dentro de los propios países europeos, ¿no? Como había mencionado en mi intervención anterior, ¿no? Entre España versus Alemania, por ejemplo, o España versus Francia, ¿no? Otro tema que ha vuelto al debate, ¿no? Aquí una de las cosas que tiene este sector es que vuelven las cosas cuando menos te lo esperas, ¿no? Y es el tema del 7%, ¿no? Fijaros, el 7% que entra y sale como los ojos del Guadiana, pues ahora justamente hemos vivido en los últimos días, ¿no? La posibilidad de que se pudiera suspender, no anular, sino suspender o ponerlo a cero, vinculado a que haya condiciones de superávit del sistema eléctrico. Bueno, pues es una cuestión evidentemente a tener en cuenta. Porque es obvio, ¿no? Y por eso ha sido el motivo en el pasado de que se haya suspendido, que tiene un efecto directo sobre el precio. Con lo cual, ese 7%, en la medida que pueda desaparecer, temporal, definitivamente, pues va a tener un efecto directo en los precios de la energía y en los costes tanto para el consumidor como para el generador, ¿no? Y esto, bueno, pues tendremos que ver también porque es evidente, de acuerdo a incluso a las propias palabras, ¿no? De la vicepresidenta, pues que el sistema no parece que esté tampoco en una situación de superávit que dé una holgura suficiente como para decir que podemos reducir ingresos de una forma fácil, ¿no? Atentos al cierre nuclear, lo decía antes, ¿no? Las curvas de precios que estamos manejando dan por hecho el plan de cierre y hay que ver si efectivamente ese plan de cierre se cumple, no se cumple o bajo qué condiciones, porque la incidencia que tiene sobre los precios de energía es directa. Eso también es una cuestión, bajo mi punto de vista, obvia, ¿no? Y por lo tanto habrá que ver en los próximos meses, sabéis que hay muchas cuestiones a decidir, qué pasa efectivamente con ese calendario de cierre nuclear, ¿no? Los mercados de capacidad, que es otro aspecto fundamental, y aquí lo vinculo a lo que comentaba Oriol, no solamente para garantizar la potencia firme existente, sino porque pensamos que es la palanca para habilitar la entrada de baterías, es decir, dentro de la estructura de ingresos
que puede tener una batería en España, pues va a haber una parte muy significativa que o bien se la garantizas vía ayudas, que es lo que ha pasado hasta ahora, o la garantizamos vía mecanismo de capacidad, porque al final los inversores necesitan tener cierta visibilidad, al menos sobre una parte de los ingresos, ¿no? Para tomar las decisiones de inversión y bancabilizar los proyectos, ¿no? Y aquí, evidentemente, aunque sabemos o tenemos la expectativa de que va a haber unas subastas pronto, probablemente a principios del año que viene, en base bueno, pues a documentos que tendrán que compartir el Ministerio más pronto que tarde, pero habrá que ver muy en detalle cómo sale, ¿no? Porque en función de cómo salga, ¿no? Las reglas de la subasta pues va a condicionar los precios, tanto para la generación existente como para la generación entrante, ¿no? Y esto creemos que es un tema crítico para que efectivamente ese almacenamiento entre de forma definitiva y a la escala que necesitamos, ¿no? También habrá que ver si hay subastas adicionales para cogeneración y renovables, porque parece también que se van a introducir ciertos criterios de riesgo de mercado, de apuntamiento, ¿no? Para que los ofertantes puedan internalizar también, pues oye, pues que al final hay un perfil de precios horario, ¿no? En el que también el generador tiene que asumir cierto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver esto también. La regulación de nuevos servicios de ajuste, otro de los aspectos fundamentales. Hay servicios de ajuste que en otros países europeos son fundamentales, por ejemplo, para las baterías y que en España siguen siendo de carácter obligatorio y no remunerado. Tendremos que reformar eso también para monetizar servicios, sobre todo pensando en la nueva generación. Y luego, por supuesto, el tema de la demanda y las redes, ¿no? Yo creo que la demanda, si habilitamos todo lo demás y habilitamos las redes, la demanda llegará, porque la demanda va a responder a la señal de precio. De hecho, vemos que hay mucha demanda que se quiere conectar, ¿no? Data centers es el exponente claro, pero no solamente data centers. Hay mucho proyecto industrial que quiere establecerse en España o que se quiere electrificar y que únicamente lo que necesita es tener una generación renovable competitiva al otro lado de la red, que la tiene, ¿no? Pero necesita también tener una red suficientemente desarrollada y dimensionada y un procedimiento de acceso y conexión que facilite justamente eso, ¿no? La conexión y no la especulación. Con lo cual, esa parte evidentemente va a ser fundamental. Con lo cual, al final son muchas cosas, yo creo que son todas necesarias. Yo diría que incluso todas urgentes, ¿no? Y por lo tanto, un enorme reto para la administración, desde luego, y un tema de estar muy atento, ¿no? a cualquiera de ellas para ver cómo puede afectar a los precios y a las estrategias de consumidores y generadores. Gracias, Oscar. Muy interesante la intervención. Quería comentar, porque lo has mencionado dos veces, el tema de la reforma del mercado. Ahora que estamos cerrando el quinquenio, cuando empezó este quinquenio, en el año 2020, tuvimos muchas voces diciendo de que el mercado había que reformarlo, porque los precios habían subido, bueno, sobre todo en el 2021, 2022. Nosotros desde todos los webinars prácticamente que hemos dicho que el mercado tiene que seguir siendo marginalista, no porque sea bueno, sino porque es lo mejor que hemos encontrado. No hemos encontrado otra cosa que sea más propicia o más indicativa. Todas las inversiones de futuro se hacen teniendo en cuenta este mercado, todas las previsiones de largo plazo para inversiones, con lo cual, si estas reglas se cambian, sería un desastre total para todo el sistema financiero, para las inversiones, para todo. Otro tema que has mencionado es del impuesto del 7%. También siempre hemos estado en contra de estos impuestos porque son, vamos a decir, lo importante es que las empresas del sector de la energía se desarrollen y paguen los impuestos que les corresponden. Ya están esos impuestos definidos, o sea, se están poniendo impuestos adicionales que lo que hacen es perjudicar las inversiones futuras, que es lo más importante de todo. Y hablando de impuestos y de la nuclear, que también lo mencionaba, estamos viendo voces de que las nucleares tienen muchos impuestos y que se están, vamos a decir, asfixiando, con lo cual el tema de nuclear sí o nuclear no, siempre hemos dicho que depende del mercado. Si las nucleares son rentables, que sigan activas, si son seguras, y si las nucleares no son rentables, que cierren. O sea, que es un tema de que el mercado irá diciendo qué tecnología va a estar o no. Lo que sí es importante es que no hundir el sector renovable o el sector de la energía en general con impuestos adicionales, ¿no? Como una cosa totalmente recaudatoria. Entonces, bueno, Tom, tienes la palabra para hablarnos del tema regulatorio y algunas preguntas que nos están haciendo sobre este tema, ¿no? Que hay mucho interés, sobre todo lo que tiene que ver con las baterías. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Antonio. Yo intentaría darle un
un enfoque más así global. Por un lado, los retos que tiene España como país y los retos de España como participante en la Unión Europea, liderado por, entre otras personas, por Teresa Rivera, en el ámbito energético, competencia y tal. Y yo creo que ahí el informe Draghi ha tocado muchos temas muy relevantes que sí que me gustaría hacer una mención muy rápida. Y nada, sobre digamos, España, ¿no? Como país. Yo diría que los grandes retos van asociados a la planificación que queda establecida en el nuevo PNIE a 2030, muy ambicioso, pero que tiene grandes retos, pero también supone una oportunidad para España, porque al final España tenemos, en términos más de teoría económica, abundancia relativa en factores renovables y puede ser nuestra gran oportunidad para aprovechar eso y mejorar nuestra competitividad, las cadenas productivas dentro de España, atraer inversión extranjera directa y demás. Entonces, yo los retos los estructuraría en 4 grandes bloques. En primer lugar, el reto financiero. La necesidad de atraer más de 300.000 millones de euros, en particular 308.000, la cifra pública, y gran parte privada. Y para eso, el marco, digamos, regulatorio tiene que ser súper predecible, súper claro y que busque un equilibrio entre proteger al consumidor que paga y atraer la inversión, porque si no atraemos la inversión no hay transición energética. Entonces, ese equilibrio no siempre es fácil, pero es totalmente necesario. Segundo lugar, los retos técnicos y físicos. Y aquí destacaría 3 cuestiones. En primer lugar, el despliegue de renovables en un entorno pues que los tipos todavía están altos, los tipos de interés, que las cadenas de suministro todavía tienen los impactos de la inflación. Y aquí necesitamos, más que duplicar lo que se ha incorporado en los últimos 3 años de solar y casi triplicar la eólica. Entonces, o sea, el esfuerzo que ha sido súper importante en los últimos años es que lo tenemos que todavía reforzar mucho más de cara a 2030. Y ahí, pues, por ejemplo, como bien decía Óscar, el ámbito eólico yo lo veo complicado a no ser que se aprueben esos concursos, ¿no? de acceso y conexión. Ligado a este gran esfuerzo de renovables está la demanda. O sea, en un mercado, si tú te crece mucho la oferta y la demanda no se acompasa, tienes un exceso de oferta que tiene un impacto sobre los precios y sobre las expectativas de la inversión. Entonces, si no se hace nada con la demanda, ese mercado se va a autorregular y no vamos a traer la inversión suficiente para generar esa oferta. Por tanto, demanda, demanda, demanda. Y aquí hablamos de descarbonización industrial, clave, hablamos de hidrógeno verde, o sea, el ámbito de los 12 gigas pues está muy complicado, a no ser que se aprueben cosas, pero es otro componente de la demanda. Los centros de datos también, una cifra que nosotros estimamos razonable en EY, con cara y ojo, está más cercana al 1,8 gigas que a cifras muy, muy significativas que se oyen por ahí, ¿no? Pero están ahí los centros de datos y la electrificación de puertos. Cualquier cuestión de demanda es clave para evitar ese exceso de oferta. Y ligado a ello, las redes. Las redes, en un estudio que tenemos en EY a nivel europeo con Euroelectric, lo que nos viene a decir es que no solo en España, sino en la Unión Europea tenemos que multiplicar por 2 la inversión actual de aquí a 2040 y por 1,8 de aquí, de 2040 a 50. En el caso de España, hablamos de inversiones de 4.300 millones en media anuales para poder cumplir las redes, su función básica, para permitir la descarbonización de la industria, la descentralización de los sistemas, la digitalización y demás, flexibilidad, todo esto. Aquí podríamos hablar y hablar. Pero esos son los 3 grandes retos técnicos y físicos. Luego los regulatorios, retos regulatorios. Hay muchos, pero por centrar mucho el tiro a baterías y almacenamiento y flexibilidad, yo destacaría el esfuerzo que ya hizo el Ministerio en el 2021 de sacar un borrador de orden ministerial. Finalmente no se ha ido aprobando, pero yo estoy convencido de que en breve conoceremos el nuevo texto, que será un texto market-wide, es decir, que no solo cabrá generación, sino también almacenamiento y demanda, los 3 componentes, de flexibilidad de la demanda. Pues ya contamos con los informes de la CNMC sobre el valor de la carga perdida, es decir, lo que los consumidores están dispuestos a pagar
para no tener interrupciones, y también conocemos el CONE, ¿no? El coste de los nuevos entrantes. Con eso ya solo queda el OK de Bruselas, que yo creo que ya está a punto, y en breve esperemos que salga el nuevo texto y, como bien decía Óscar, tengamos las subastas en 2025, distinguiendo entre tecnologías ya existentes y las nuevas. Y en el ámbito social, yo creo que este es un tema de mucha concienciación y mucho impacto sobre los territorios. O sea, que los ciudadanos sean conscientes de que las renovables son necesarias y son buenas para España a medio plazo. Y aquí, por ejemplo, los concursos de acceso y conexión de demanda y de generación que contemplen criterios de impacto socioeconómico en las regiones, yo lo considero como una medida interesante, y a ver si salen los concursos, ¿no? Que las empresas ya están muy preparadas para ello. Y en el ámbito europeo, por ser muy breve, tenemos el informe Draghi y el Green Industrial Deal, ¿no? ¿Hacia dónde va la Unión Europea? Consagrar energía y competitividad de la industria. Yo creo que es una oportunidad para Europa y para España, y yo destacaría 6 grandes puntos. El primero es que ese esfuerzo de descarbonización y de meter más renovables tiene sus frutos, porque se ha demostrado que más renovables implican que los precios bajan, que los precios de la electricidad bajan. Va asociada a descarbonización, renovables y competitividad en precios de la energía. Otro tema muy importante, la regulación. La regulación, no abrir, como también decía Óscar, otra vez la intervención en los mercados marginalistas a corto plazo, sino ver lo otro que estaba establecido, es promover los contratos a plazo. España tiene la gran oportunidad de los PPAs, como también señalaba Carlos, y ahí pues tenemos que sacar bandera. Luego, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y flexibilidad de la demanda, yo creo que estamos bien enfocados con la nueva regulación de mercados de capacidad. El tema impositivo, clarísimo. Yo no voy a sacar aquí lo del 7%, solo saco teoría económica, la curva de Laffer. Lo que te dice la curva de Laffer es que si el impuesto es muy alto, lo que reduces de base imponible es mayor de lo que aumentas el tipo, y al final pierdes recaudación. Si se hace lo contrario y se hace bien, es posible, reduciendo la imposición, los tipos, aumentar la base imponible, la electrificación de la economía, y al final lo que tienes son mayores ingresos. Y eso está en línea, por ejemplo, en redes, con el tema de las inversiones anticipatorias, y tener una visión de que esa nueva demanda puede contribuir a reducir peajes. Esto es un mundo a desarrollar, pero yo creo que, como bien dice Draghi, hay que explorarlo. Y por último, se abre un funding gap. Es decir, la descarbonización no es gratis. Las empresas están sufriendo mucho la competitividad internacional, y hay que apoyarlas, al menos transitoriamente, como industria naciente en algunos casos, con mecanismos públicos competitivos. Y aquí yo destacaría el papel de los contratos por diferencias de carbono, que eso Alemania y otros países ya los han empezado a poner en marcha, y una herramienta muy interesante. Y luego que el papel ejemplarizante de la administración, lo que se llaman los lead markets, ¿no? En bienes y servicios, que los concursos públicos premien bienes y servicios descarbonizados. Y bueno, pues yo creo que hay muchos retos, pero acabaría en positivo de la gran oportunidad para España de que, si lo hacemos bien, con esa abundancia relativa en fuentes renovables, podemos mejorar significativamente nuestra competitividad industrial y nuestro sistema productivo. Muchos temas. Gracias, Tono. Si alguien quiere hacer alguna intervención cruzada sobre alguien que está opinando, ¿no? O sea, tenemos, creo que un poco de tiempo, una cierta flexibilidad. Entonces, terminamos la vuelta esta con Carlos, ¿no? Con su opinión sobre el tema del futuro. Venga, yo voy a tratar de hacer la vuelta rápida, porque con tantos puntos sobre la mesa, que estoy absolutamente de acuerdo con ellos, yo creo que por cerrar, ¿no? Y hilando con lo que decía al principio, perdón, la transición energética imparable trae incertidumbre y volatilidad, requiere mucho dinero. Si queremos correr, tendremos que ponerle precio a las cosas, ¿no? Mediante política, derechos de emisión, etcétera. Es el instrumento que tienen los políticos y la política para poder
concienciar o acelerar esa concienciación, porque al final las cosas llevan su ritmo, ¿no? Yo creo que por tratar de traerlo al tema financiero, ¿no? Y cómo se paga esta fiesta, que es básicamente todos los 300 y pico mil millones que hemos mencionado, ¿no? ¿Hay dinero en el mundo? Suficiente. ¿Hay liquidez? Sí. ¿Hay atractivos? Sí. Esta inversión en estos temas, además, es verde, ESG compliant, etcétera, ¿no? Y yo creo que vamos a disfrutar, al menos en el siguiente quinquenio, ¿no? Salvo que haya algún efecto coyuntural malo, ¿no? Unos tipos de interés razonables, un coste del dinero razonable para que pueda haber inversión, ¿no? ¿Qué requieren estos inversores para poder hacer todo lo que hace falta en esta transición energética? Necesitan estabilidad y reglas claras, ¿no? Y esas señales de precio. Ahí se produce esa dicotomía entre falta la demanda. Yo creo que si hubiese un gran titular es que la demanda tiene que despegar, si no nada de esto va a ocurrir, no se va a movilizar dinero y tal. Y para que ocurra esa demanda, la puedes atraer, ¿no? Y la puedes estimular, pero el dinero generalmente siempre se mueve mucho más rápido que la tecnología y que la inversión y los cambios regulatorios. Luego, yo creo que el inversor, ya sea de equity o de deuda, está preparado. Hay que tratar de poner los ingredientes necesarios para que se sienta cómodo invirtiendo a largo plazo, porque no olvidemos que todas estas inversiones, ya sea en generación o en distribución, por ejemplo, que hace falta reforzar esas redes, son tremendamente intensivos en capital, lo cual quiere decir que hace falta mucho dinero de golpe y luego un retorno esperado a un plazo bastante dilatado, ¿no? Entonces yo creo que como resumen es la señal de inversión a largo plazo, yo creo que está. Es cierto que, por ejemplo, nosotros que hacemos muchas financiaciones y mucho money, las TIRES, ¿no? Las tasas de retorno de estos proyectos han pasado de ser de doble dígito en el quinquenio anterior a ser de un dígito, ¿no? Más cercanos al 8%, 7 y pico, TIRES de proyecto del 5, del 6, es decir, sector maduro, y hace falta darle esa vuelta. Y esa vuelta tiene que venir empujada por una señal de precio estable y unas reglas absolutamente claras. El dinero, como digo, está ahí, y luego lo que pasa es que hay un coste de oportunidad. Si las reglas son más claras en otro mercado y la oportunidad es igualmente interesante, el dinero se irá a esos otros mercados. Como bien decía Antonio, oye, orgullosísimo de ser español y de en este país que tenemos todos los ingredientes necesarios para que todo esto sea un éxito. Luego yo pongo mi punto de optimista, ¿no? ¿Qué falta? Faltan servicios, las 3Ds, ¿no? Que siempre las olvidamos de la transición energética. Descarbonización es en lo que estamos, distribuida, ¿no? Acercar la generación al punto de consumo, y luego la digitalización. Van a hacer falta muchos servicios más allá de ese mercado maduro más simplón. Ahora se tiene que sofisticar. Se sofistica con digitalización, se sofistica con dinero, se sofistica con reglas que permitan que al final el capital permee y llegue a que todo esto sea una realidad. Así que optimista. Y coincido con Gracias, Oriol. Carlos. Entonces, Baterías tenemos unos minutos. Entonces, os propongo lo siguiente. Hay preguntas. Y entonces vamos a hacer una última ronda. Cada uno mira las preguntas que tenemos, si quiere, bueno, contestar alguna que considere interesante, y aprovecha su oportunidad y hace una breve conclusión, ¿no? de, de esta actividad, el quinquenio que pasó, el quinquenio que viene, y sobre todo, como dice Carlos, transmitir optimismo, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Crear mercado y transmitir optimismo. Entonces, bueno, Oriol, empiezas tú. Vale, Creo que pues tienes preguntas. sí, había unas preguntas sobre datos de baterías, también de hidrógeno, que no he mencionado muchos datos de baterías. En el sistema eléctrico peninsular hay conectados unos 7 megavatios de baterías, poquita cosa. Con permiso ya concedido de acceso y conexión están unos 11 gigas, y hay otros 8 o 7, creo, que están pendientes de permisos. En total como unos 19 gigavatios. El objetivo del PENIAC no pone número a las baterías como tal, pero más o menos entre almacenamiento de bombeo, el de la solar termoeléctrica, de baterías serían como unos 9 gigas y medio. O sea que en principio, como pasó con el PENIAC y la fotovoltaica, de momento parece que estamos apuntando bastante alto en cuanto al objetivo del PENIAC. Habrá que ver cómo llegamos y si llegamos. Y en cuanto a hidrógeno verde, sí que realmente ahora mismo el problema de hidrógeno verde es que es más caro que el hidrógeno gris, ¿no? Hecho con gas natural y que emite CO2.
Por lo que para que tenga esa paridad y para que sea al final económico utilizar hidrógeno verde, necesitamos o que suba mucho el precio del gas y se haga más caro hacer hidrógeno gris, o que realmente la producción de hidrógeno verde aproveche el potencial de energía más barata y competitiva que tenemos en España, ¿no? Muchos proyectos de hidrógeno verde vendrán con su autoconsumo renovable o con su PPA renovable, por lo que ahí es donde se pueden encontrar las oportunidades de tener a disposición energía a precios económicos y con un precio. El coste más grande de hacer hidrógeno verde es el de la electricidad, por lo que con electricidad a precios competitivos se consigue hidrógeno verde a precios competitivos. Y a modo de resumen, resumiendo lo que he dicho, las baterías lo podemos utilizar como símbolo de estos siguientes 5 años, que seguramente el crecimiento va a ser tan espectacular como el de la fotovoltaica, pero obviamente recordando todo el resto de factores que necesitamos que avancen a un ritmo coherente para que no se desajusten como tenemos ahora este desajuste entre producción renovable y demanda. Pero bueno, optimismo, eso sí. Gracias, Uriel. Oscar, que te tienes que ir pronto. Perfecto, pues cojo una pregunta y hago el último claim y Antonio, os dejo. Yo voy a aprovechar una pregunta que habla, bueno, es una pregunta doble, ¿no? Porque habla por un lado del tema de los data centers y el consumo de energía renovable y luego habla de la repotenciación. Empezando por la primera pregunta, los data centers yo creo que es el paradigma de consumidor electrointensivo, obviamente, pero con una política de sostenibilidad probablemente más alta. Es decir, será raro ver un data center que no esté ya comprando energía renovable de una forma u otra, on-site, off-site, con garantías. Amazon es el principal comprador de renovables en España a nivel mundial. El mayor comprador de PPAs a nivel europeo es el sector de los data centers. La directiva de eficiencia energética, además, le marca una senda muy clara también. O sea, el sector de data centers es un sector que ayuda a la integración de renovables porque dentro de su política, ¿no? de sostenibilidad que está dentro de los niveles más altos, la integración de renovables es un aspecto fundamental. Con lo cual, en ese sentido, lo vemos como un aliado. Es verdad que es un consumidor 24/7, con unas exigencias de calidad de suministro muy altas, pero lo vemos como un enorme aliado, ¿no? Comentaba antes de Tono, claro, es que 1,5 o 2 gigavatios de data centers son a lo mejor 15 teravatios de demanda. Es que estamos hablando de unos volúmenes de demanda muy, muy importantes, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el tema de la repotenciación. La repotenciación es un aspecto positivo, lógicamente, porque al final estamos hablando de incrementar la eficiencia con los recursos que ya tenemos, bajando la afectación ambiental y el impacto social. Lo que obviamente, no puedo dejar de decirlo, tiene que ser un mecanismo flexible y en algunos casos, por no decir en muchos, incentivado porque cada proyecto es un mundo. Es decir, no podemos establecer mecanismos obligatorios de repotenciación o que no tengan en cuenta las casuísticas de cada proyecto, ¿vale? Conceptualmente es algo fantástico, yo creo que no puede haber nadie que esté en contra de repotenciar, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que hacerlo bien y teniendo en cuenta también los criterios de la empresa, ¿no? Y asegurar que hacemos las cosas también rentables para todos, ¿no? Y luego el último mensaje que quería trasladar, yo creo que efectivamente, y recojo también uno de los comentarios que ha dicho Antonio, o sea, yo creo que hay que partir de un convencimiento y un consenso político y social de que la transición energética no es que solamente sea beneficioso, sino que nos posiciona en España para ser uno de los grandes ganadores dentro de esta oportunidad industrial que puede suponer la transición energética. Y bajo esa perspectiva, evidentemente, pues hay muchas cosas que hacer, pero los retos van a ser más fáciles de resolver si partimos de esta visión consensuada a nivel político y social, que no siempre es lo fácil, ¿no? Y a partir de allí, yo creo que nos está demostrando la vida de que hay que ser muy flexible, porque lo complejo es planificar lo predecible, pero luego nos llegan cosas que no son predecibles, con lo cual yo creo que no hay otra forma de afrontarlo sin tener un mecanismo de planificación que tenga en cuenta tanto la visión energética como la visión industrial y sobre todo ser muy flexibles, es decir, y anticipatorios. Es decir, tenemos que ser capaces de anticipar las necesidades y ejecutar los mecanismos que sean apropiados con mucha más agilidad de la que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Es decir, vivimos en un contexto en el que cada año sucede algo, ¿no? y que tenemos que ser capaces de reaccionar muy rápido como nos ha demostrado estos últimos 5 años, ¿no? Sí, Oscar, muy interesante siempre lo que nos comentas.
te damos Os las dejo. gracias por estar aquí. Sé que te tienes que ir, te tienes que marchar. Y bueno, te esperamos en el El año que próximo viene. webinar que tenemos dentro de un mes contigo. Eso es. Adiós. Vale, gracias. Adiós Un a todos. abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con tono, si tienes alguna Sí, pregunta que contestar, o si quieres hay hacer la así. conclusión. Hay- Por cierto, Tono, ahora que vas a hablar, vale, vale. ¿qué Yo que mensaje creo le mandarías a la ministra? ¿No? Eh, hay tres preguntas interesantes o sea, sobre los centros de datos y su consumo de energía renovable. Como bien decía Óscar, los centros de datos han tenido mucha crítica, tal, de su gran consumo de electricidad, su gran consumo de agua. Sobre esto se ha generado un impacto tecnológico que les está permitiendo tanto reducir el consumo de electricidad como de agua, mejorando sus KPIs en ambos sentidos, pero yo destacaría que esa electricidad que consumen les interesa por sus reportes de sostenibilidad, por lo que es el alcance 2 de la huella, decir que es renovable. Claro, o sea, ellos no pueden ser as produced, ellos necesitan una carga base y por tanto España ahí tiene un potencial de atractivo para los data centers que se suma a otros muchos, que no entro al detalle, pero hay otros muchos, que es la capacidad de poder tener energía renovable en base. Y ahí necesitas mezclar solar hibridada con eólica, almacenamiento, puede ser de bombeo o de otro tipo, y luego también tenemos el tema nuclear, ¿no? Que permitiría hacerlo. Entonces, pues al final tú como data center necesitas ese PPA verde que lo que tiene detrás son una mezcla de tecnologías y España tenemos la capacidad de proporcionarlo. Como yo siempre pongo bien alta la bandera española. Luego, el tema de la circular 1/2024 de acceso a la demanda, yo creo que es muy, muy importante, da un paso muy significativo de optimización de las redes porque permite ese acceso flexible, muy importante para la demanda flexible o también para los almacenamientos que al final difieren la energía. Pero necesitamos un paso más, que son las especificaciones de detalle, que van a determinar muchas cuestiones, como el nombre indica, de detalle. Pero bueno, ya está ahí, ya se ha aprobado. Yo creo que la CNMC ha hecho un esfuerzo de escuchar y escuchar y ha salido un resultado muy, muy bien valorado y da un paso más en la dificultad de las redes, ¿no?, que tenemos. Y luego la subasta de mercados de capacidad, como decía antes, pues yo estoy convencido de que va a salir muy en breve por los contactos así con el ministerio, pues sí que yo creo que ellos están muy a favor de que salga cuanto antes y que sea market wide, es decir, que haya neutralidad, digamos, tecnológica. Pueda entrar demanda, almacenamiento y generación y que habrá un de-rating de las tecnologías en función de su capacidad de aportar esa fiabilidad y, por tanto, las subastas serán diferenciadas. Por un lado, yo entiendo que habrá las subastas de la generación, sobre todo los ciclos, para darles viabilidad por lo que aportan al sistema y que tienen que mantenerse, según el PNIE, los 26 gigas que tenemos instalados hasta 2030, habrá que darles viabilidad y habrá ese tipo de subastas. Y luego habrá otras con distintos plazos en función del almacenamiento más estacional o no. Y ahí pues las de baterías serán de una forma y entiendo que las de bombeos, que implican una inversión mucho más de mayor plazo, pues tendrán otro plazo. Y vamos, yo soy optimista de que para 2025, que era el año en que tanto ENSOE, los transportistas europeos, como nuestro propio transportista han dicho que si no se ponen en marcha podremos tener un problema del LOLE, ¿no?, del indicador de fiabilidad, que se dispararía por encima de 6, cuando lo recomendable es 3. Y eso lo han dicho para 2025. Entonces, yo creo, vamos, soy optimista de que para 2025 estén ya esas subastas en marcha. Lo importante es
la preocupación del equilibrio que decía antes, ¿no? No sobrepagar, porque al final quien pagará esto son los consumidores. Y para eso, pues, ha habido indicadores y análisis previos por parte de la CNMC, el valor de la carga perdida, el coste de de la nueva entrada. Todo eso permite que una vez que entren las subastas en vigor, pues que ya se sepa un poco por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, yo creo que eran yo así un barrido de las preguntas y creo que eran las 3 más relevantes. Gracias, Tono. Carlos, la última intervención ya, tu pregunta si tienes. Sí, un comentario, ¿no? Yo creo que si partimos de la premisa de que falta demanda, ¿no? Y que sin la demanda aquí no puede pasar nada, y que además queremos atender esa demanda de forma que cumplimos con los objetivos de descarbonización, muy ambiciosos a la velocidad que consigamos llegar y a la velocidad que nos permitan las tecnologías, ¿no? Eso tiene dos efectos muy importantes. Uno, que la gestión de la red se torna más compleja, ¿no? Por la intermitencia de las renovables, con o sin nuclear, ya veremos, ¿no? Y luego que esa intermitencia provoca un mismatch entre la oferta y la demanda. Entonces, actuar por parte, estimular la demanda, y si partimos de la base de que llega, ¿no? Por centros de datos, vehículo eléctrico, electrificación de determinadas industrias, calor y frío en las casas, etcétera, ¿vale? La conclusión que yo saco es que el almacenamiento es a la mano, ¿no? La primera solución que deberíamos de atacar, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías de almacenamiento? Pues las baterías ciertamente han bajado, creo que un 85% en los últimos 2 años, leí ayer en un artículo, y seguirán bajando. Luego esto es de cajón que tiene que haber un almacenamiento que es necesario, pero que tiene que ser rentable. Y vuelvo siempre al aspecto financiero, ¿no? Y de ahí la regulación que haga falta y tal, sin pasarnos. ¿Por qué? Porque, como bien no me acuerdo quién lo mencionaba, si metes muchas baterías en una de las preguntas, ¿no? Te puedes llegar a canibalizar. Entonces, yo pintaría distintos escenarios de cuánto almacenamiento con baterías, que es la tecnología ahora mismo más disponible, que puede estar en ese break-even de rentabilidad, si se produce ese despegue de la demanda, cuántas baterías hacen falta. No va a ser que nos volvamos locos y que efectivamente la última batería canibaliza un poco a la anterior, and so on, y llegues a un escenario donde, como en Reino Unido, tengas que pasar de unos pagos por capacidad, después arbitraje, después a ajuste, etcétera, y que resulte no siendo rentable en el largo plazo, ¿no? Ciertamente yo creo que todo esto va a llegar a que el almacenamiento hay que atacarlo. Yo creo que ya empieza a ser rentable, pero hace falta también ser un poco más sofisticado en la gestión de ese activo, ¿no? Que es un activo tanto de absorción de energía como de despacho de energía. Hay que ser sofisticado todo lo que podamos en la gestión de la demanda, aunque no es fácil, porque cada uno pues tiene sus necesidades cuando las tiene, ¿no? Pero yo creo que como resúmenes me centraría en el almacenamiento. Hidrógeno, nosotros hemos participado en algunas operaciones de hidrógeno y todavía los números, yo como financiero, ¿no? Como M&A y asesor en deuda, todavía no estamos ahí, a menos que sea a muchísima escala, cuando hay un off-taker muy claro, pero no pensemos en el hidrógeno como la solución inmediata. Es un carrier, que es una bisagra que va a tener su rol importante en la transición energética, pero desde luego yo diría que el almacenamiento con baterías y el bombeo reversible, lo que pasa con sus problemáticas, son la solución al menos más inmediata que tenemos para los próximos 2 o 3 años, porque aquí no puedes correr de hoy para mañana. Esto hay que planificar, como bien se ha dicho, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, a modo de conclusión, decir que la transición sigue funcionando, la transición energética, la descarbonización es imparable. Hemos tenido un quinquenio muy bueno, este quinquenio que termina para lo que es las renovables. Hemos terminado en esta primavera con un pequeño bache, que también es un punto para reflexionar, que todas las tecnologías tienen que ir a la par. Necesitamos más demanda, necesitamos mucha más hibridación y baterías. Y sobre este tema es el futuro, hibridación, baterías, es el próximo quinquenio, como decía el título de este webinar, es fundamental. Tenemos que pensar que la demanda del sistema, que a algunos les preocupa, nosotros pensamos que a largo plazo se tiene que triplicar. ¿Por qué? Porque todo estará descarbonizado, o sea, toda la industria, todo el transporte, todo el tema de los edificios, todo se va a descarbonizar, con lo cual no tendremos gas, en un futuro tampoco tendremos nuclear, con lo cual todo vendrá de la electricidad, en este caso fundamentalmente eólica y fotovoltaica. O sea, el que está preocupado
por este traspiés que tuvimos en primavera, que no se preocupe, que el futuro es de las renovables, sí o sí. Dar las gracias de nuevo a todos nuestros invitados, a Carlos, a Tono, a Oriol y a Oscar, que ya se ha tenido que ir. Invitarlos de nuevo para hacer este webinar de nuevo especial en verano, en una fecha ya hablaremos, y hacerlo vamos a decir, recurrente, haciendo, vamos a decir, un seguimiento del quinquenio, ¿no? O sea, el quinquenio justo va a comenzar, ¿no? Vamos a ir haciendo un seguimiento de los pasos que vamos dando, ¿no? Yo creo que puede ser interesante, vamos a buscar opiniones. Gracias de nuevo a todos los que nos escuchan durante estos 5 años, estos 50 webinars. Felicitar de nuevo, Uriol, por este logro alcanzado, ¿no? 100 webinars que termina ahora. Y los esperamos el mes que viene para ya comenzar en el quinquenio con el webinar número 51. Gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós, Gracias. muchas gracias.